Entonces, Bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente acá en este compartir de los miércoles. Gracias también a Dios y a las personas que están acá por la posibilidad de hacer una primera grabación de este compartir que ya tiene unas cuantas semanas, eh, y ha sido de gran bendición, por lo cual vamos a darle gracias a Dios. Infinito Padre, en esta hora bendita, en la cual nos conectamos con su triple presencia divina y con sus ángeles, queremos agradecerle por lo que nos ha dado, nos da y nos dará, y por hacer posible que cada uno de nosotros coopere con el mayor fuerza de capacidad de voluntad para poder absorber todo lo que su divina voluntad quiere y poder irradiarlo también a nuestros semejantes. Que podamos no solo tener claro cuál es su voluntad, sino también tener claro cuáles son nuestras debilidades. Que hoy podamos absorber el máximo de este compartir. Todo esto lo ponemos en sus manos, en el nombre de su amado Hijo Micael de Nevadón, en Jesús de Nazaret. Así es y así será. Amén. amén. Bien, vamos a ver que, porque este compartir, como la mayoría de los miércoles, se trata de cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de interrogante que se tenga, y además de eso, que haya cualquier tipo de aporte para que nos enriquezcamos, para que nos edifiquemos, para que nos fortalezcamos. Así que abierto el derecho de expresión. Empecemos a invitar a Esner a ver si tiene alguna pregunta por ahí como sabemos, ella es buena con las preguntas. Entonces, Bueno, me gustaría saber qué diferencia hay entre el Dios absoluto y el Dios último. ya. Bueno, es una pregunta profunda, estimada Esne. El Dios absoluto y el Dios último. Sí, no olvidemos que la infinita Trinidad, el plan que trazó en la eternidad pasada, fue la realización de sí misma en experiencia, autorrealizarse en experiencia. Y por eso es que existimos y por eso es que existen los seres celestiales y las distintas órdenes. Entonces, en ese plan de experienciar, de tener experiencias, se produjo la existencia de un conglomerado de seres en tres grandes niveles de la realidad universal, tres grandes niveles. Uno, el nivel menor, que es el nivel finito, limitado por el tiempo y por el espacio. El otro, el segundo nivel, es un nivel intermedio entre el absoluto y el finito. Abso de absoluto y nito de finito. Es absónito. Y ese nivel es otro nivel que se supera el tiempo y se supera el espacio, pero está por debajo de lo absoluto. Y el tercer gran nivel es el nivel de las realidades absolutas. Entonces, cuando la Trinidad experimenta en todos los seres de la realidad finita, el primer nivel, se va a producir un Dios que no ha sido eterno en el pasado, que va a ser eterno en el futuro, pero que tuvo un comienzo. Y ese Dios que se produce sumando todas las experiencias de la Trinidad en los seres finitos y de los seres finitos en la Trinidad, ese Dios se llama Dios el Supremo. Cuando nosotros nos colocamos en el nivel número 2, que es el intermedio, el absónito, y entonces se suman todas esas experiencias de la Trinidad en esos seres o en esas realidades absónitas que están por encima del tiempo y por encima del espacio, pero por debajo del absoluto. Entonces esa sumatoria inmensa de esas experiencias de valor espiritual se le llama Dios el último. Y cuando nosotros sumamos todas las experiencias del tercer nivel de la Trinidad infinita en los seres absolutos o en las realidades absolutas, entonces que está por encima del tiempo, por encima del espacio, no tiene ni comienzo, ni tiene fin, son realidades absolutas. Entonces,
ese Dios que se produce como experiencia se llama Dios el absoluto. Entonces, esas son las diferencias, que Dios, el Supremo, se produce con las realidades finitas, Dios el último con las realidades absónitas y Dios el absoluto con las realidades absolutas. Estas deidades, tanto el Supremo como el último, como el absoluto, son deidades experienciales que no son eternamente pasadas, son derivadas y van a ser eternamente futuras. Entonces, ese es el plan de Dios para experimentar en todos esos seres de todas estas extraordinarias y maravillosas realidades que están en tres grandes niveles. No es fácil entender, pero aún así tampoco es fácil explicar, estimada Esner, y ojalá le haya quedado por lo menos claro, menos dificultoso que antes, más claro que antes. Entonces, escuchamos cualquier otro aporte con toda confianza. Adelante, estimado Ramón. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Le ¿Me escuchamos, escuchan? sí. Sí, nada más, yo creo, no, creo que sí, adelante. Ya, yo creo que apagué el computador para que no haya eco. Yo tenía solamente una pregunta. Hace unos días, pues, compartiendo dentro de la unidad con hermanitos en otros grupos, pues bueno, en extras, una hermana expresaba sobre tal vez la existencia de los fantasmas. En mi opinión personal, para mí no existen fantasmas alguno más que Caligastia en este preciso momento. Entonces, ¿qué podemos ver de acuerdo al desarrollo de lo que se estudia dentro de la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret? Que los seres intermedios sí tienen la oportunidad, tanto primarios como secundarios, de llegar a manipular la materia. En uno de esos casos dan dos ejemplos, quizás en donde, si más no recuerdo, dos apóstoles fueron liberados y los seres intermedios fueron los que manipularon a abrir la puerta. Entonces, para mí me queda claro que de repente si un ser humano tiene dentro de su subconsciente grabado ciertos miedos, pues cualquier bulla o cualquier ruido le asusta. Entonces, lo que quiero preguntar es, para mí, en mi caso, no, ya después de leer el libro Urantia, yo no acepto la existencia de esos mitos y esas supersticiones de fantasmales. Es, ¿qué me pueden decir tanto Arturo o el hermano Marcelino, que tienen mucha más experiencia, por llamarlo así, con respecto a esto? ¿Los fantasmas existen o no existen? Su audio, Marcelino, y creo que Gracias, estimado. tendrá que Gracias. Nuestro hermano Arturo como que se nos fue, ya, sí, se bueno, despidió. tenía que retirarse, sí se despidió. Bueno, mire, hermano Ramón, muy interesante su inquietud. Es importante que tengamos claro lo siguiente: los seres intermedios, incluyendo los serafines, los querubines y otros seres, pueden accionar en la materia. A los serafines les cuesta más, a los seres intermedios les cuesta un poco menos. Lo que tienen más facilidad dentro de los seres intermedios son los seres intermedios secundarios. Ellos son los que tienen más facilidad de manipular los aspectos físicos y de influir, pero ellos solamente actúan por órdenes de sus superiores. Ellos requieren órdenes de sus superiores. De manera pues que nunca, por más que un humano pida algo, si no hay una orden superior, ellos no realizan una acción de este tipo. En el caso de muchas personas que dicen tener experiencias de ciertas acciones por seres, incluso fantasmas, incluso personas que creen en las almas de los fallecidos que salen. Los reveladores no son muy claros y definitivamente nos dicen que no hay espíritus vagando, que no hay el alma de los difuntos, que no tiene nada que ver este tipo
de experiencias que la persona tiene con algún tipo de ser que esté por allí tratando de perturbar. Sí, tiene que ver con varias experiencias humanas que tienen que ver con el subconsciente, hay conexiones con el subconsciente, hay especie de visiones que es lo que se llama ilusión, hay especie de acciones mentales, energéticas que se producen, hay gente capaz de mover cosas con la mente en algunos casos, y se producen muchos aspectos fenomenales, pero que no tienen nada que ver con la acción de algunos seres para perturbar. De manera pues que los reveladores nos dejan claro que la mayoría de estos seres perturbadores que en algunos casos poseían, eso duró hasta el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu de la Verdad, por un lado, por el derramamiento del Espíritu de la Verdad y por la presencia de los agitadores del pensamiento, porque estos seres rebeldes de la época son serviles ante la presencia del Espíritu del Hijo y especialmente del Espíritu del Padre. Y lo otro es porque cayeron presos, fueron presos a partir de Pentecostés. Solamente, de acuerdo a lo que nos dice el libro Durante, hay uno suelto que es Caligari. Entonces, son fenómenos, son una cantidad de fenómenos que tienen que ver con situaciones de la experiencia mental y la experiencia psicológica del ser humano, pero que en algunas oportunidades no quita la realidad de ciertas apariciones o de ciertas conexiones con algunas personalidades celestiales que en algunos muy pocos casos se les autoriza a conectarse con algún ser humano, pero son muy pocos los casos autorizados. Entonces, eso es, estimado Ramón, si alguien quiere aportar algo, con toda confianza. Hablando de eso, se me presentó una duda. Yo, cuando era niña, yo fui católica y tienen como creencia de que la Virgen María se le apareció a distintos personajes históricos de diferentes maneras y de esa manera salieron distintas vírgenes. Entonces, mi pregunta es si de verdad surgieron esas apariciones y ellos lo malinterpretaron. O sea, que posiblemente fueron ángeles que quisieron darle un mensaje y ellos malinterpretaron eso y lo relacionaron con María, o simplemente esas personas tuvieron unas alucinaciones. Era una pregunta bien delicada, muy delicada la pregunta, porque indiscutiblemente que dentro, especialmente del movimiento católico, pues hay una firme creencia en las apariciones de María, de acuerdo a lo que nos dan los reveladores a entender, pues un ser que haya fallecido después de la resurrección dispensacional de juicio final, que fue la tercera que se dio en el planeta cuando se produjo la resurrección de Jesús el domingo 9 de abril del año 30, pues no se le permite regresar durante la dispensación al planeta, no se le permite regresar, de manera de que tendría que cerrarse la edad para que en caso de que se le tenga que tener una misión especial, se le permitiera regresar. Pero ninguna persona que haya fallecido después de esa resurrección de juicio final se le permite regresar. Por lo cual ninguno de los santos que dicen haber visto o ninguna de las santas, y en el caso de María, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, no hay esas apariciones, no se le permite regresar, no se le permitiría aparecer. Pero nos dicen los reveladores algo muy interesante. En algunos casos, algunas personas moribundas en el momento de fallecer, se les permite ver su ángel de la guarda. Piensa Marcelino que pudiera tener que ver con el hecho de lo que la gente llama el buen morir, es decir, evitar ese trauma en el momento de la muerte, o que sea menos traumática y se le permite la visualización del ángel de la guarda. Dicen los reveladores que no se puede modificar el esquema mental de creencia que tiene la mente de la criatura, del ser humano, hombre o mujer, y en ese sentido la visión se da, se le permite la visión del ángel, pero lo ve con alas. Entonces el ángel no tiene alas. Entonces algo similar puede pasar
con las personas que ven a un santo, con las personas que ven a su papá o a su mamá que ya falleció, con las personas que ven a una determinada individualidad que se cataloga también como una gran persona en determinada comunidad, pero que también falleció, o con la presencia de María. Personas que se identifican plenamente con su ídolo o con las personas a las cuales se aman, con las cuales se conectan, y eso es lo que tienen en la mente. Y en el caso de alguna aparición real, pues se proyecta eso. Entonces, pudo haberse producido ese fenómeno que dices tú, Maylin, cuanto a que pudiera haber sido una experiencia real, pero se proyectó de acuerdo al esquema mental que tenía la criatura o la persona. También pienso otra posibilidad, como por lo que yo leí del libro Urantia, no nos podemos relacionar con los ángeles, pero existen seres intermedios que si se le da la autoridad de dar un mensaje importante, entonces sí le dan el permiso para que ellos se nos presenten, como pasó en el caso de María, que un ser intermedio le dio el mensaje de que iba a tener a Jesús. Entonces también puede ser que algunas de esas personas hablaron realmente con seres intermedios y ellos confundieron esas apariciones con la Virgen María de acuerdo a sus creencias. También puede ser. Bueno, hay que aclarar, estimado Meilín, para que te quede claro y quienes están presentes, que no fue un ser intermedio que le dio el mensaje a María, sino que la brillante estrella matutina, que es la personalidad más elevada creada en el universo local, es la mano derecha del Hijo Creador, Micael de Nevadón. Llamado Gabriel, él fue el que se le presentó a María, de manera de que es una personalidad muy elevada, de manera que él se atenuó, fue atenuada su glorificación para presentársele a María, de manera que sí se le presentó, y eso fue Gabriel. Gabriel. Ah, ya, disculpa por la Tra- confusión. Tranquila. En todo caso, es bueno saber que también hay muchísimos otros fenómenos. A veces hay intereses humanos, hay intereses de grupos religiosos para ganar adeptos. Entonces a veces hay trucos. Entonces se pueden utilizar muchas cosas que no fueron reales o algunas cosas que fueron confundidas. Entonces, de todo eso hay en este tipo de experiencias. Adelante, estimado Aníbal, tenía levantada la mano. Sí, iba a decir que fue Gabriel. Y recuerden que para que Jesús en su cuerpo morontial se pudiera ver, eh, tenían que participar muchas personalidades. Y para que se pudiera ver pues para que se pudiera ver con los ojos que nosotros tenemos, porque de todas maneras no se vería. Y, y me imagino que con Gabriel también debió haber ocurrido lo mismo, pero con Gabriel era más complicado porque él no tenía un cuerpo morontial, sino un cuerpo espiritual. Entonces, los personajes que manejan mucha energía, yo creo que tuvieron un trabajo más grande todavía, creo yo. Sí, es posible, estimado Aníbal, porque hay que atenuar y por supuesto esas personalidades celestiales tienen un brillo espiritual bastante elevado y hay que hacer atenuaciones y técnicas extraordinarias. Pero hay algo muy interesante que algunas personas lo saben, otras no. Existen algunos seres celestiales que tienen esa posibilidad de ver doble, es decir, ver a sus compañeros celestiales y a otros seres y ver también a los humanos. Eso sucede con el caso de los seres intermedios, eso sucede con los serafines, con los querubines, pero un arcángel, por ejemplo, y otros seres, digamos Melquisedec y una cantidad de seres, no puede ver la realidad física, es como si no existiera. Y los reveladores nos dicen, en el caso de un arcángel que está conversando o está dando ese documento, dicen yo, sin la ayuda que hacen posible en mi mente los controladores físicos, que hacen posible una contraparte en mi mente, no podría haber la edificación en la cual estamos dando esta revelación sin la ayuda, ¿ve? Entonces ellos hacen lo posible de una contraparte espiritual en la mente del arcángel, ¿no?
para que el arcángel pueda visualizar la realidad material, porque de lo contrario es como si no existiera esa realidad material. Algo muy interesante y es algo opuesto a lo que nos pasa a nosotros. Adelante, estimado Ramón. Hermano Marcelino, me surge una pregunta ya que haces este pequeño análisis. Adán y Eva sí podían ver dualmente esa realidad material y espiritual a su vez, ya que según cuando paseamos por esos documentos, Adán y Eva pues podían ver el ser que estaba quizás, digamos, a Caligastia, a Daligastia, Serapatatia, no recuerdo si era solamente humano o podía también tener ciertas cosas. Y aparte de eso, me llega el recuerdo de que sí había esa comunicación dual entre Adán y Eva hacia esos seres. Sí, sí, Ramón. No olviden que Adán y Eva se llaman hijos materiales y Adán y Eva adquirieron un cuerpo material. De manera que ellos no tenían el menor inconveniente en ver directamente y tocar y abrazar a los humanos. Y a ellos también los tocaban y los abrazaban, aun cuando irradiaban una luz azulada violácea trémula, ¿no? Una luz que tenía cierto grado de movimiento, ¿no? De vibración. Bueno, y Adán y Eva, hay algo muy interesante. En estos días estuve repasando la lectura y me di cuenta de que no solamente podían ver a Caligastia, a Daligastia, a los serafines que estaban allí, sino que podían comunicarse en forma directa con los Melquisedec. No olvidemos que los Melquisedec es una de las clases más elevadas y más sabias del universo local y podían tener comunicación directa con los Melquisedec. Incluso pidieron Adán y Eva para que se quedaran más tiempo los Melquisedec, pero apenas se quedaron, creo que más o menos unos 6 años, hasta que finalmente le dejaron toda autoridad a Adán y a Eva. Entonces podían ver perfectamente a esos seres y por supuesto directamente comunicarse con todas las razas humanas. Entonces, muy interesante todo esto, de manera pues que sigue abierto el derecho a los aportes. Elenita, no sé si tienen por allí inquietudes o cualquier otro, y a cualquier inquietud adicional, aportes e inquietud. Así es que aprovechemos de esta oportunidad. Adelante, estimado Aníbal. Bueno, con respecto también a una parte de la pregunta de Ramón acerca de los fantasmas, no se olvide que en un mundo salvaje, completamente salvaje, como en la época de Andoni Fonta, el hecho de que a uno lo mate un animal salvaje era una realidad pues que estaba presente todo el tiempo. Ellos tenían que estar muy alertas y cualquier cosa que se moviera, cualquier cosa que, que ocurriera, era una alerta pa- de vida o muerte, porque un animal salvaje lo puede matar a uno fácilmente. Y, y entonces la mente eh, empieza, bueno, empieza, no, continúa con esa alerta tan grande y cualquier cosa que se mueva lo hace a uno atemorizar. Incluso en esta época, si ustedes están en la casa, está completamente en silencio y escuchan un ruido bien grande, van a saltar del susto probablemente. Y es por esa reacción que nosotros tenemos. Por otro lado, el mismo libro Durantia dice que si la mente no puede encontrar una razón para algo, se la inventa. Y entonces, y parece que como que es real. Entonces, por eso es que la gente se inventa cosas o teorías conspiratorias y creen en ellas, sí, sin verificarlas probablemente. O le crean a la IA, como si la IA fuera una persona que tuviera una mente para discernir. La IA no puede discernir nada, no sabe por qué está dando esos consejos. El que sabe, el que sabe por qué la IA da esos consejos o da esos reportes
es el programador de computador que hizo la IA o los programadores. La, la mente humana se ha venido desarrollando desde que ocurrió el primer contacto pues con uno de los ayudantes de la mente. Y es para preservar la especie. Y de esa manera, por ejemplo, las células unicelulares empezaron a aprender a alejarse de la radiación del sol, que la luz ultravioleta las mata. Y entonces empezaron a irse más hacia el fondo en el océano. Y de esa manera también se perdió poco a poco la capacidad de detectar la luz ultravioleta. Todavía tenemos un poquitico de esas células en los ojos. Por eso es que nos despertamos cuando sale el sol, porque se activan algunas células que detectan la luz ultravioleta. Y si tuviéramos muchas de esas células, podríamos ver seres que están más arriba del rango de luz de la luz ultravioleta. Por eso Adán y Eva tenían esa luz ultravioleta, o esa luz violeta que mencionó Marcelino. Entonces, lo de los fantasmas es imaginación de uno, es parte del legado evolutivo que hemos tenido por millones y millones de años para poder preservar la vida. Gracias. Gracias a ti, estimado Aníbal. Sí, nos alegra la presencia de Ricardo, hermano, bienvenido. Qué bueno que esté con nosotros, Ricardo. Hecho, Marcelino, un gusto saludarles. Perdón la hora. Un abrazo. No, bienvenido. El buen hijo siempre vuelve a casa. Nos alegra mucho tu presencia y nos alegraría cualquier aporte. Y bueno, ya te comento que a Dios gracias y a Elenita y Arturo y otras personas que nos han dado la mano. Ya estamos por primera vez grabando este programa. Así es que bienvenido, Ricardo, y cualquier aporte con toda confianza o cualquier inquietud para beneficio de todos, con toda confianza. Adelante, Gracias, hermano. Gracias. igual a ti, hermanito. Adelante, Ramón. Hermano Ricardo, bienvenido y una pregunta para el hermano Marcelino. Gracias. En este mundo donde estamos y obviamente en el universo maestro, el libro Durantia nos trae ciertas velocidades para mí imaginables, pero astronómicas y cósmicas. Los ángeles muchas veces nos dicen que pueden llegar a viajar 3 veces la velocidad de la luz, ¿no? Partiendo de que una velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Pero hay algunos que de una u otra manera, seres celestiales que pueden viajar tal vez hasta 5.000 veces la velocidad de la luz. Nos dan a conocer los reveladores esto. ¿Cómo nos lo podría explicar el hermano Marcelino? De acuerdo a su experiencia que ha tenido durante años, y también si el hermano Ballestero, otro hermano, va a dar un aporte, el hermano Aníbal. Gracias, Ramón. Se le interrumpió un poquito el micrófono, pero se le entendió. Bueno, mire, definitivamente hay una cantidad de velocidades de distintas personalidades. Especialmente se mencionan algunas personalidades de transporte. Dice que los seres intermedios pueden viajar a velocidades aproximadamente la de la luz, unos 250.000, entre 250.000 y 300.000 kilómetros por segundo. Que los serafines de transporte llegan a viajar a unos 900.000 kilómetros por segundo, 3 veces la velocidad de la luz. Y dicen que aquellos seres que no pueden viajar tan rápido, que ellos se valen de los demás medios de transporte para ir a los distintos sitios que quedan muy distantes, ¿no? Pero hay una velocidad, por supuesto, un ajustador del pensamiento es instantáneo, no está independiente del tiempo y prácticamente independiente del espacio, ¿no? Pero hay unos seres que tienen una velocidad extremadamente grande. Esos seres son hijos del Espíritu Infinito, se llama mensajeros solitarios.
y dicen que es tan enorme, tan enorme, tan enorme la velocidad de un mensajero solitario que llega a viajar alrededor de 5 millones de veces la velocidad de la luz, más de 5 millones de veces la velocidad de la luz. De manera pues que es astronómica la velocidad de un mensajero solitario y dice que son enviados incluso al espacio exterior en algunas oportunidades para algún tipo de gestión en las galaxias que están en esos niveles donde no hay vida todavía, ¿no? Entonces, eso, me parece que alguien escribió algo por el chat. Vamos a ver, ajá, dice acá alguien, ¿cómo saber hasta dónde se le puede ayudar a nuestro hermano y qué es lo que le toca vivir por experiencia a él y dónde quizá especuló, especulo, no nos corresponde robarle esa experiencia de vida con nuestra ayuda? Gracias, no entendí muy bien, no entendí muy bien y no identifico a la persona que dijo Es, esto. es Hilario, don Marcelino. Hilario, ajá, por favor, hermano Hilario. No, Sí. es Hilario, sí. Dice, dice, ojalá alcance a escuchar sus comentarios y por la pregunta que él hace, dice, todos de alguna manera estamos obligados a ayudar a nuestros hermanos de la forma que sea. Sin embargo, tenemos todos una vida que viene, por tanto, cómo saber hasta dónde o qué vivir, yo creo que quiere decir, tenemos una vida que vivir, por tanto, cómo saber hasta dónde se le puede ayudar a nuestro hermano y qué es lo que le toca vivir por experiencia. Ok, ok, Y me faltaba. a él, perdón, y a dónde quizás, especulo, no nos corresponde robarle esa experiencia de vida con nuestra ayuda. Gracias. Eso es lo que Gracias, general. Elenita, gracias. No había leído la parte de arriba. Muy bien, mire, Emanuel Hilario, bienvenido. Nos alegra mucho también tu presencia, Hilario. Qué bueno que está con nosotros y qué bueno que hace esa pregunta. Generalmente, Hilario, generalmente nuestro gran piloto, generalmente, Hilario, va a depender de lo que exprese la persona. Si la persona se acerca a nosotros y expresa determinada situación, le escuchamos y el Espíritu ya nos irá a dar qué es lo que le podemos expresar a esa persona, pero cuando una persona no dice nada, por circunstancias que no quiere decir o por otras circunstancias, entonces nosotros tenemos la posibilidad de captar, de acuerdo a lo que el Espíritu nos permita, qué necesita esa persona. Entonces, por supuesto, nos falta mucho para llegar a ese nivel de la mente de Jesús, pero aún así Jesús, el humano, me refiero al humano, llegaba a captar ciertas cosas de las personas para poder hablarles, ¿no? Entonces, algo así como el caso de Fortunato, el muchacho que tenía miedo, y entonces le dijo Jesús que como le había indicado dónde salir a Fénix, que él también le iba a dar un regalo, le iba a complacer lo que le había pedido. Entonces le dijo Fortunato que él no le había pedido nada. Dijo, no, con tu boca no, pero has pedido con tu corazón. Desde que te observo me doy cuenta el deseo que tienes de que te ayude y por eso te voy a ayudar. Entonces algunas veces uno capta la angustia de la persona y la necesidad de la persona y se le da. Se le da lo que uno sienta. Casi siempre va a coincidir y casi siempre va a ser un enorme agrado para la persona lo que uno le puede decir. Siempre es muy importante estar dispuesto a lo que el Espíritu le va diciendo por intuición, por presentimiento y por corazonada. Hay algo que uno no puede explicar con palabras de cómo el lenguaje del Espíritu le dice a uno. Y esa fue la causa por la cual le dice Jesús a los apóstoles, especialmente en Urantia, no ubico exactamente la cita, pero lo ubico en la Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 19 y 20, cuando Jesús le dice, no se preocupen ustedes por lo que van a decir cuando los vayan a juzgar,
porque en esa hora no hablaréis vosotros, hablará el Espíritu de vuestro Padre en vosotros. Quiero felicitarlo, hermano Hilario, no solamente por estar con nosotros, sino porque ya nos damos cuenta que estás dentro del avión. No sé si estás en el mando de piloto, pero nos alegra mucho tu presencia y nos alegra muchísimo saber que estás allí con estos hermanos y hermanas que probablemente están abordando el avión o que están bajándose del avión. Así es que felicitaciones, hermano, y nos alegra muchísimo esos esfuerzos que estás haciendo para compartir con nosotros. Exacto. Adelante, estimado Aníbal. Yo creo que sí, hay que hacer todo lo que hacía Jesús para ayudarle a los demás. Una cosa como en la forma como ayudaba a Jesús era haciendo preguntas, como en el caso que nos mencionó Marcelino, haciendo preguntas porque con esas preguntas él podía llegar a, a esclarecer lo que pensaba la otra persona. Otra forma fue pidiendo ayuda. Recuerden que le pidió yo creo que fue esa misma persona, le pidió ayuda diciéndole cómo llegar a cierta parte estando en esa montaña. Y el muchacho entonces le explicó. Ujú. Y de esa manera él le pudo ayudar. Y Jesús también decía que no se puede entrar a atacar y a destruir las ideas cerradas que tiene la otra persona, sino expresarle la verdad y enaltecer la verdad que esa otra persona tenía y enaltecer esa verdad o hacerla más grande. Y esta persona, viendo que la verdad era mucho más completa, como se la estaba diciendo Jesús, entonces las otras creencias cerradas simplemente se caían solas. Y también no se puede sobrepasar el nivel de comprensión de una persona. Yo he visto mucho el caso de gente que dice, cuando estoy en los grupos en inglés o en las conferencias aquí en inglés, dicen que a si alguien, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, si alguien viene y me pregunta sobre el libro Urantia, sí, le explico qué es el libro Urantia, pero yo no voy a estar detrás de todo el mundo diciéndole qué es el libro Urantia, porque eso va a ser como un rechazo total, porque Exacto. no saben qué es, no se sitúan en el contexto de lo que realmente es el libro Urantia y así. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Ujú. Importante, hermanito, muy importante. Hilario hizo otra pregunta, estimada. Ya le doy la palabra, hermano Ricardo. Hizo otra pregunta, estimada. Yo leí una parte, pero no leo la otra de abajo, No, estimada. no se preocupe, si quiere se la leo. Esta pregunta ya es de nuestra querida Esner y dice, me gustaría hacer una pregunta con respecto a los hermanos gemelos. ¿Ellos tienen la misma personalidad o es individual? Gracias. Esa Ah, es la sí, pregunta. es totalmente individual. No tienen la misma personalidad los gemelos. Es totalmente diferente, pero son muy parecidos físicamente y también mentalmente. Tienen muchísimo parecido, pero con personalidades totalmente diferentes. Eh, Ay, eh, eh, mire. eh, sí, completamente diferentes. Siempre, nunca la personalidad se repite. Jamás se repite la personalidad. Además, aquí acaba de a completar la respuesta Hilario y dice, no, no la tenemos. Yo soy gemelo también. Sorpresa. Ah, sí, sí. Hilario nos lleva Sí. sorpresa tras sorpresa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Adelante, Ricardo. Gracias, Lenita. Adelante, Ricardo, hermano. Adelante. Gracias, Ernesto Marcelino. Me apena mucho llegar a esta hora, pero ¿qué creen? El horario que tengo aquí en México, salgo a una hora en que ya esto terminó, pero hoy me escapé un poquito antes. Mil perdones, de todo corazón quiero estar antes, pero hay principios de realidad de trabajo que no lo impiden. Pero bueno, en fin, ahorita aprovechando que me está dando la oportunidad de participar. Ah, justamente la pregunta que hizo el hermanito, ahí se me van los nombres, pero que mencione en qué momento podemos ayudar sin interrumpir la experiencia de ese hermanito que puede necesitar una ayuda y en qué momento uno tiene que abstenerse. Eh, Hay una parte de las narraciones que hace Jesús en la cuarta parte del libro,
que menciona que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. No podemos ayudarle a que se deleite de la salvación a quien no quiere hacerlo, ¿no? Pero justamente lo que acabas de decir ahorita, hermanito Marcelino, hay una parte espiritual que grita, hay una parte espiritual que grita ayuda. No te lo voy a decir en palabras, ¿no? En psicología manejamos esto como dos lenguajes. El lenguaje lingüístico es cuando tú lo hablas. El lenguaje paralingüístico es cuando tú no hablas, pero lo dices con emociones, con acciones, con inflexiones de voz, en fin, que está diciendo ayuda, ayuda, ¿no? Entonces uno lo percibe y es cuando uno puede decir, pues mira, yo te ofrezco esta opinión, ¿no? Y subrayarlo como esta opinión, pero creo que te puede ayudar, ¿no? Ese creo es importante, ¿no? Porque al final de cuentas uno está intentando hablar a través del ajustador del pensamiento, que el ajustador del pensamiento se expresa a través de nosotros, ¿no? Pero siempre va a llevar un filtro, un tinte humano. Uno debe tener cuidado con esa parte que uno esté filtrando. Pero cuando la intención de uno es justamente hacer lo correcto y poder decir lo que hemos platicado, Marito Marcelino, eh, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Miguel de Nevado en este caso? ¿Cómo se manejaría, no? ¿Cómo se manejaría el ajustador del pensamiento en este caso, ¿no? E intentar ser un heraldo de estas influencias divinas, que realmente es una triada, ¿no? Así que, pues en esa parte la persona está pidiendo de alguna manera implícita ayuda, no explícita. Entonces uno acercarse a decir hasta dónde esa persona pueda manejar. Y lo que decías ahorita, hermanito Aníbal, es bien interesante. En un vaso de un tercio de litro solamente puedo poner un tercio de litro, ¿no? Yo sería muy necio si le quiero poner un litro porque se van a derramar dos tercios, ¿no? Del vaso. Entonces, uno debe tener cuidado hasta dónde puede uno dar información, ir despacito, pero cuando la persona está sedienta, y uno en crisis está sediento, ¿no? La persona en crisis está sediento y está pidiendo esa agua de vida. Y no es que uno quiera ser un representante de Miguel de Nevadón, del ajustador, ¿no? De la ministra divina, sino que de alguna manera ellos están en uno, pero también están en la otra persona. Y es poder proporcionarles un punto de vista distinto que en ese momento puede ayudar. Entonces quería complementar esa parte, ¿no? Ahí hay una voz interior en ti, esa parte, esa triada, que si tú le permites hablar, va a hablar a través de ti invariablemente, teniendo justamente esa parte de fe. Bueno, lo que quiero opinar. Muchas gracias, hermanitos, por la atención. Gracias a ti, estimado Ricardo. Muy interesante tu opinión. Adelante, estimado Aníbal. Escuchando a Ricardo ya me olvidó lo que iba a decir. Ah, ya, 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 sí pasa. Ahora me Sí. acordaré. Era Adelante, Ramón. Ramoncito. Adelante, hermano Ramón. Sí, hermano, muchas gracias, hermano Ballestero, porque de verdad que a mí me encanta también escucharte como psicólogo, esas grandes experiencias que tú nos puedes compartir y como lector Gracias. de años que sé que eres. Una vez vi tu versión cuando en su momento usted le pedía a un hermano que estaba haciendo lectura del libro Urantia que comía, ¿no? Y el hermano le dijo, pues leyendo este libro, se llama Urantia. Y bueno, tuviste la disposición, ¿no? Y entonces fíjate, con esa pregunta que realizó usted, llega usted como psicólogo en aquel tiempo, con un hermano tuyo que se presentó en la oportunidad de la vida y usted capta el libro Durante. Pero solamente para traer también en acotación el documento 139, sección 10, párrafo 10, cuando hablamos de los gemelos y de las preguntas, solo una o dos veces en toda su asociación con Jesús se atrevieron los gemelos a hacer preguntas en público. Es decir, que lo hacía tal vez en secreto, o sea, aparte, pero en público no lo hacían los gemelos. Cierta vez Judas decidió hacer una pregunta a Jesús. Cuando el maestro estaba hablando de revelarse abiertamente al mundo, sentía cierta desilusión, pues ya no había secretos que tan solo pertenecieran a los 12 y se atrevió a preguntar, pero maestro, cuando así te declares al mundo,
¿cómo nos favorecerás a nosotros con manifestaciones especiales de tu bondad? Imagínate lo que pedía Judas, que lo favorecieran. Y para terminar, dice, los gemelos sirvieron fielmente hasta el fin, hasta los días sombríos del proceso, la crucifixión y la desesperanza en su corazón. Nunca perdieron su fe en Jesús y con excepción de Juan, fueron los primeros en creer en su resurrección. Imagínate, los gemelos que eran personas de bajo intelecto llegaron a creer primero que otros más intelectuales. Ujú. Pero no podían comprender el establecimiento del reino. Poco después de que su maestro fue crucificado, regresaron a sus familias y a sus redes. Habían concluido su obra, no tenían la capacidad para seguir en las batallas más complejas del reino, pero vivieron y murieron conscientes de haber sido honrados y bendecidos con 4 años de íntima y personal asociación con un Hijo de Dios, al Hacedor soberano de un universo. Gracias. Gracias a ti, Ramón. Muy interesante. Ve usted lo que es el desarrollo del alma. Los gemelos no desarrollaron mucho intelecto. Judas sí. Judas tenía una gran capacidad de desarrollar intelecto. Dice que era uno de los más instruidos de los dos, incluyendo a Natanael, pero no desarrolló alma. En cambio, los gemelos desarrollaron alma y es la base fundamental de que permanecieran firmes hasta el final de su vida, ¿no? Por eso es que todo lo que se conoce y no se practica por la fe no se espiritualiza. Entonces queda en puro conocimiento y eso es muy importante tenerlo presente. Adelante, hermano Alfonso. Adelante, Alfonso. Hola de nuevo. Sí, sí, gracias, gracias. O sea, estamos diciendo que cuánta ayuda se le debe dar al hermano y le y le no le dejemos encontrar las soluciones la experiencia de encontrar soluciones por su parte, ¿no? Pero ¿cuándo es que, bueno, qué sucede? Cuando alguien sin conocerte, sin nada, se acerca a ti y te viene con un problema, ¿verdad? Y te platica la situación que tiene y todo. Mira, ¿qué lo hace estar ahí? ¿Qué lo hace tenerme confianza a mí, a mí como persona? O sea, yo en una conferencia en Illinois, me tocó en Oak Park, Illinois, ¿verdad? Yo cuando vivía en Illinois, vivía a 10 minutos de ahí, de donde estaba. Entonces, después de la conferencia, me salí a caminar. Ahí cerquitas, ahí había un cine y librerías y todo eso. Me fui caminando hasta ese lugar, ¿verdad? Eran 2 cuadras. Y entonces ya de venida se hizo noche. Y dije, no, mejor voy a tomar un taxi. Y alzo la mano y que viene un taxi en dirección opuesta, ¿verdad? Y que se va a dar la vuelta en U y se para. Y dice, ¿a dónde van? Digo, aquí a la universidad. Era una señora poquito pasada de peso, ¿ves? Y de momento que me subo, me dice, ¿tú crees en la Virgen María? Yo me quedo, así nomás, ¿verdad? Quiero que sepas que no me dejó bajar del taxi por 2 horas, contándome toda su vida, todo lo que le estaba sucediendo, cómo la trataban sus amigos, todos, al grado que llegué a la universidad y venía saliendo mi hermanita Paula Son, y le dije, hermanita, ayúdame, no sé qué más decirle a esta persona, pero, ¿cómo te diré? Ella empezó la conversación, cómo se sintió, por qué, quién lo hizo que hubiera eso, qué. Pues dices tú, que yo veo que
que vi en tus ojos que te necesitabas ayuda. Yo no vi nada, nada más me subí al taxi. Otro chamaco en el hospital, mi esposa estuvo internada y me saludaba de lejos. Y yo le dije, entonces me lo encontré en la cafetería. Le dije, oye, mijo, ¿me conoces? Dijo, no, pero yo sé que usted me tiene que decir algo muy, muy importante. Y me empieza a platicar su vida con su papá, vivía en California, todo me platicó. Entonces yo nomás lo que le hice escucharlo y darle algunas pequeñas indicaciones de qué podría hacer, ¿no? Basadas en lo que hemos aprendido sobre el libro, ¿no? De lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que atrae a esas? Porque si yo no vi a nadie, no le vi en los ojos que me necesitara, nada más me saludaba y me saludaba, ¿verdad? Entonces, por eso digo que vemos en las personas que tienen, sí, yo he visto personas que son, que tú las ves y dices, esta mujer, estas personas tienen un problema, ¿verdad? Entonces tú quieres, pero cuando sucede por la nada, hemos estado, mi esposa y yo, comiendo y de repente la mesera me empieza a platicar cosas íntimas de su familia. O sea, dice, no sé, pero le voy a decir todo esto y me lo dicen. O sea, qué es lo que sucede? Yo no veo, no le vi los ojos, no le vi nada. Solamente ella me consideró digno de recibir lo que me quería decir. O sea, Dios trabaja o los ángeles o lo que sea divino, porque de otra manera yo no podría estar en contacto con otras personas que ni siquiera me conocen, ¿verdad? Algo trabaja y yo no me considero un ser especial ni nada, nada más muy, muy bendecido porque el Padre me considera digno de acercar almas hacia mi presencia y compartir, y para que compartan conmigo sus penas, ¿no? O sea, eso es nada más lo que yo quería agregar. Si ustedes me pueden explicar qué sucede, qué es. Bueno, mira, Alfonso, es Gracias. muy interesante, Alfonso, pero eso, en primer lugar, se da por la receptividad tuya, Alfonso. Esa receptividad que tú tienes hace posible que haya una conexión energética y piensa Marcelino que pudiera tener que ver con conexión de ajustadores. Entonces, es muy importante que sigas así, tratando de ver cómo logras no solamente comprender, sino seguir en la mayor práctica posible de lo que ha comprendido. Así es que te felicito y a seguir así. Eso es un muy buen dato de que tienes una disposición no solo de aprender para ti, sino que debes irradiar. No olvide que dicen que durante el régimen universal no se considera que hayáis adquirido conocimiento y verdad hasta tanto no demostráis vuestra habilidad y deseo de impartir tal conocimiento y verdad a otros. Así que eso es lo que Dios está haciendo contigo y es un privilegio, hermano. Así es que felicitaciones y a seguir adelante dando el todo por el todo. Adelante, hermano Ricardo, ya estamos casi terminando. Rápidamente, hermanito Marcelino, primero te quiero dar las gracias de toda la ayuda personal, que cuando no encuentro el motor de búsqueda, voy al motor de búsqueda Marcelino y ahí aparece. Y a veces va en la combi, bueno, la llamamos combi el transporte, y Marcelino, que yo nada más espero que no se nos desaparezca aquí entre carros de fuego a la mitad de una sesión, pero será como tenga que ser. Nuevamente, gracias, hermanito, por tu gigantesco apoyo. Segundo, hermanito Ramón, y tú tienes una gran misión. Yo sé que tienes una gran misión, tienes una gran percepción, tu principio de realidad me lo dice así, lo puedo ver, ¿no? Adelante, tu hambre que tienes, tu gran capacidad de amor y que tú estás otorgando a todas las seres que te rodean. Entonces, hermano Ramón, tú tienes algo bien grande por hacer. Y bueno, pues hermanito Alfonso, pues es evidente, Dios está hablando a través de ti, la idea no está hablando a través de ti, la gente lo percibe energéticamente, espiritualmente, y por eso acuden contigo, ¿no? Es así como, pues un gran aplauso, hermanito Alfonso, para ti, y bueno, pues pues, Elenita, pues gracias por tu apoyo y tu coordinación, y simplemente quería finalizar con un comercial, el lunes próximo, que es el lunes 16, en Urantia, desde el amor, con la hermanita Angelita, voy a tener me dan la oportunidad de dar una pequeña charla, que es justamente con la mente, porque en la mente es donde podemos
tener la capacidad de eternizarnos, de autodestruirnos. Entonces, en mi chamba como terapeuta, déjenme decirles que no hay absolutamente ningún otro libro, tratado, autor, línea y filosofía o religión que le pegue ni siquiera los talones de la quinta revelación. O sea, la quinta revelación es magnífico, entonces tengo un chorro de láminas listas para poder fundamentar justamente el trabajo de la mente en una pirámide de niveles de conciencia con herramientas psicológicas muy amplias que me ha servido a mí para ayudar a gente que viene a punto del suicidio, gente que viene con problemas de adicciones, depresión, en fin, divorcios, y de verdad que el Iberodurantia es una panacea, ¿eh? Entonces se puede aplicar, así es que esta punta de lanza, quienes de alguna manera todos somos terapeutas, hermanito Alfonso, tú eres un terapeuta cuando acuden contigo, pero eres un terapeuta de índole espiritual, de alguna manera todos lo somos. Quizás algunos tengamos un poquito de instrucción universitaria, pero viene siendo secundaria, ¿eh? La parte primaria viene el libro Gorán, que la estamos plasmando. Entonces, este lunes 16 les hago una invitación para que todos puedan estar con las preguntas que ustedes deseen. Espero que sea muy ágil, que quiero estar muy ágil, muy listo. Hermanitos, no falten, Aníbal, por favor, no vais a faltar, Elenita, Claro. Alfonso, los espero, por favor, y todos los demás hermanitos que quieran. Obviamente mi presentación de antemano está para todos, ¿eh? Son más de 60 láminas de respaldo para llegar a la última lámina, que es la pirámide de los niveles de conciencia, que desde mi punto de vista es una gran herramienta porque fusiona varias líneas de psicología universitarias, de filosofías, de religiones, pero siempre llevando la bandera del libro Urantia como parte principal. Entonces, bueno, quería decir ese comercial y que nos vemos Dios mediante, pues el lunes en Urantia desde el amor con la hermana Angelita y su equipo, ¿no? Bueno, ya les quité mucho tiempo, mil perdones, gracias. Gracias, hermano. Ricardo, ¿cómo es el título de la charla? Los niveles de conciencia, Muy justamente los niveles de interesante, conciencia y abierta a todo público, ¿eh? muy interesante, Ricardo. Así que bueno, ahí estaremos con el favor de Dios. Adelante, Ramón. Oye, muchas gracias, hermano Ricardo. Y quería agregar lo siguiente, hermano Marcelino. Obviamente que en esa pregunta que Hilario deja y expresa, yo siento que en la vida nosotros cuando preguntamos es cuando pedimos ayuda, ¿no? Creo yo. Si también me va a ayudar Ricardo Ballestero sobre eso, por decir, el ser humano en su aprendizaje tiene ciertas formas de aprender. Un 5% cuando escucha, un 10% cuando lee, un 20% cuando ve situaciones audiovisuales. En este momento tenemos situaciones audiovisuales. Un 30% cuando hay ciertas demostraciones, un 50% cuando se debate o en este momento estamos debatiendo, un 70% cuando de una u otra manera se trata de enseñar a las personas, decir y escribir, un 75% de llevar las cosas a la práctica, un 85% de simular y un 90% cuando realmente de repente Ramón quiere enseñar a otra persona que esa persona le permite que Ramón le enseñe o Ricardo o cualquier otro hermano. Quería aportar eso. Gracias, Ramón. Así es, así es. De manera que, bueno, nuestro gran Ricardo siempre se pone a veces, como decimos en Venezuela, travieso. Me falta mucho, mucho trecho, hermano Ricardo. Lo que pasa es que a Dios gracias, como repito muchas veces, algunas de las frases de Urantia, pues se me quedan, ¿no? Y coincidencialmente, cuando me ha preguntado, pues gracias a Dios he logrado recordar. Me falta mucho trecho, hermano Ricardo, de manera de que a veces me hace reír con eso. Yo estoy muy contento, le doy infinitas gracias a Dios por esta noche tan extraordinaria. De verdad, Lenita pensaba que no podía darnos algún aporte en sus experiencias adicional a lo que ya hemos tenido. No sé, Lenita, cómo le ha parecido. Por favor, si hay algún aporte con toda confianza. Y hoy estaba muy calladito Javier. Javier, ¿quiere comentarnos algo o simplemente levantó la mano para estar de acuerdo? Ah, ok, ok, ok. No sé, Lenita, si tiene algo, alguien más. Y si no, por favor, alguien que pueda darnos una oracioncita final para concluir con la jornada.
Ujú. ¿Quiere decirnos algo, Elenita? Sí, rápidamente. No, no, realmente yo no tengo nada que aportar. Yo creo que complementaron ustedes muy bien entre el señor Aníbal, usted y Ramoncito, incluyendo a Ricardo. Muy buena la charla, esta tertulia, primera vez grabada, me encanta. Y pues bueno, nada más eso. Esperamos que por acá nos veamos cada miércoles. Es la invitación general para que nos veamos en este grupo que ya tiene tiempo reuniéndose, pero decidimos llamarlo Unidad Espiritual Urantiana oficialmente. Así es de que pues es los miércoles a las 7 de la noche, ¿cierto? Horario de Venezuela. Y pues bueno, aquí sigamos haciendo unidad, sigamos aprendiendo, sigamos creciendo espiritualmente. Me encantan las preguntas, me encanta esta interacción que se hace tan bonita porque pues es lo que muchas veces hace falta, ¿verdad? Que alguien nos responda las preguntas en base a las enseñanzas de este libro. Es nada más eso. Y bueno, Muchas, Ramoncito, me parece que Ramoncito quiere decir la oración y yo, sí, muchas cuéntame. gracias, Elenita. Y me alegra también mucho que hayamos estado tan activos y ver a Aníbal por primera vez allí tan activo. Ya se puso de pie, Aníbal. Salió Ya está tomando cafecito. de su sillón, Aníbal. Qué bueno. Ramón, adelante, hermanito. Sí, bueno. Oh Dios, amado Padre Universal, Padre paradisiaco, Padre de la luz, Padre que te encuentras en la isla eterna del paraíso, y mediante los ajustadores de pensamientos derramados en cada mente humana, Señor bendito, te pido con todo fervor por la existencia de cada uno de los hermanos en esta especial reunión, y en especialmente para que cada uno de nosotros cooperemos y nos dispongamos. Padre, a tu Hijo amado, eterno y original, el Espíritu infinito, a todos los seres celestiales de las órdenes de los Micaeles, a sus hijas creativas, a la unión de los días, a la brillante estrella matutina, a los seres celestiales de alta, mediana y baja jerarquía, el cuerpo de gobierno planetario seráfico, seres intermedios primarios y secundarios. Señor bendito, que nosotros cada uno cooperemos cada día más mediante el libre albedrío para con nuestros ajustadores de pensamiento y que podamos acompañar al hermano Ricardo Ballesteros, todos los que estamos aquí, si es posible y disponemos de tiempo, el día lunes a las 7 de la noche en el grupo de Durante el Amor. Que la unidad espiritual de este grupo nunca se quede solamente en el nombre, Señor bendito, sino que vaya a la práctica para todas las naciones y todos los hispanohablantes de todo el mundo, lectores del libro Durantia. Todo esto te lo pido en el nombre de Micael de Nevadón, autotorgado en Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, estimado Ramón. Gracias a todos. Elenita, un agradecimiento muy especial. Con mucho Gracias gusto. también a ese aporte amoroso, generoso de Arturo, y que la triple presencia divina y sus ángeles sigan sin encontrar obstáculos para llenarnos a todos y a todas de su grandiosa bendición. Un gran abrazo para todos y bueno, puede cortar la grabación. Buenas noches a todos y los esperamos el siguiente miércoles a la misma hora. Buenas Buenas noches. noches. Amén. Abrazos a Buenas todos. noches.